Ese día va a ser la evaluación. Ya chicos, bueno, buenos días, ya espero que estén muy bien. Hoy día vamos a intentar aprovechar siempre el tiempo que tenemos en trabajar. Ya habíamos adelantado algo antes, pero hoy día voy a volver a repetir lo que vamos a realizar, ¿ya? Recuerden, bueno, reglas básicas para la clase. El chat siempre es importante que lo utilicen de manera pedagógica, no para que conversen y tampoco se llamen la atención. Pueden abrir sus micrófonos cuando ustedes lo deseen, ya sea para leer, para intervenir, para opinar, para decir algo. Ya no hay ningún problema, ustedes me pueden interrumpir. Hoy día vamos a repasar contenidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí. ¿Eso lo podemos escribir? Lo que pasa es que yo les voy a pasar la guía, pero si ustedes quieren tomar apuntes, ideal que puedan tomar apuntes, no hay ningún problema, ¿ya? Ya. Lo que sí, después de esto, viene la guía de aplicación, así que la vamos a hacer juntos, esa es mi idea. Ya, como les decía entonces, vamos hoy día a trabajar, ya estamos en nuestra séptima clase online, vamos a repasar contenidos para preparar nuestra prueba de unidad. Como les contaba, la prueba de unidad estaba calendarizada para la otra semana, el día 14, miércoles 14. Pero como no vamos a tener clases, se va a postergar para el día 21 de octubre, ¿ya? Para que tengan esa semana para poder repasar, ¿cierto? Y para poder ejercitar en la aplicación de contenidos que yo les voy a hablar ahora, que es lo que va a entrar directamente en la evaluación, ¿ya? Esta es la semana 22. Acá, por ejemplo, en la guía, hoy día no voy a presentar PPT porque vamos a trabajar con la guía de aplicación. Ustedes pueden ir en su cuaderno anotando las alternativas porque cuando ustedes tengan ya acceso a la guía, puedan después completar o volver a repasar. Yo aquí les puse que es un mapa conceptual muy breve con 3 géneros literarios que son relevantes, de los cuales solamente nosotros hemos revisado 2, el narrativo y el lírico. El dramático no lo hemos visto, pero yo sé que ustedes años anteriores habían revisado algunos contenidos sobre ese género literario. Se los puse para que pudieran ver la diferencia que cada uno de ellos tiene. Los que entran en la prueba de unidad es el narrativo y el lírico, ¿ya? Que son los objetivos que hemos trabajado no específicamente en este semestre, sino en el semestre anterior. Por eso es necesario que tengamos que repasar antes de realizar nuestra prueba de unidad, volver a retomar estos contenidos y ver cómo los vamos a aplicar, ¿ya? Narrativo, lírico y dramático son los 3 géneros literarios. El narrativo o la intención que tiene el narrativo es relatar sucesos. ¿Ya? Acá tenemos los cuentos, las fábulas, vamos a encontrar los mitos, las leyendas, ¿ya? Textos que la idea es relatar sucesos, narrar sucesos. El lírico, en cambio, su intención comunicativa es recitar versos, ¿ya? Y se caracterizan por la emocionalidad o los sentimientos que entrega el hablante lírico, ¿ya? Acá no se trata solamente de relatar, sino lo importante es cómo se expresa el sentimiento o la emoción. Y en el dramático, la idea es representar situaciones. ¿Por qué representar? Porque la idea es que cuando habla un personaje, responde otro, ¿cierto? Y se genera este diálogo, porque el drama es diálogo, se representa una situación que pudiese ser ficticia o pudiese ser real, ¿ya? Se caracteriza por el narrativo tener un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, parte de la historia, ¿cierto? Contando qué es lo que pasa, tenemos algo que complica, que es como un conflicto que hay que solucionar y cuando se soluciona se llega al desenlace. La mayoría de los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas tienen ese nudo, porque si no, no tendría mucho asunto el relatar un suceso que no tenga algo para poder nosotros decir, ¿qué va a pasar? Hasta llegar, ¿cierto?, al desenlace. En cambio, en el lírico, acá lo que presenta como característica principal es la musicalidad y el ritmo. Por lo general, cuando yo leo poemas, acrósticos, caligramas, haiku y todas las estructuras que sean líricas, van a tener un lenguaje diferente y por lo general las palabras van a ser sonoras, van a tener una relación unas con otras y eso hace que sea musical y que tenga ritmo. Y ese ritmo se da a través de, que eso también es muy importante, que si tenemos que repasarlo, son los tipos de rima.
la rima sonante, la rima consonante y la rima libre o blanca. No sé si alguno de ustedes se recuerda de esas rimas. ¿Cuáles eran, por ejemplo, la rima sonante? ¿Cuál es la rima consonante o la rima libre o blanca? ¿Alguno que se acuerde? La consonante es cuando termina con una vocal. Ya, pero hay algo más que rima en la consonante. Porque como dice consonante, es verdad que riman las vocales, pero se le acompaña con algo más. Que lo dice la misma palabra. La misma palabra al final. Sí, exacto, son las mismas palabras al final. Pero esas mismas palabras, ¿Cuál era las otras dos, tía? la rima asonante y la rima consonante y la libre o blanca. La libre es cuando tú rimáis las dos. Cuando hablamos de rima libre, es cuando, como lo dice la misma palabra, es libre. Recién ustedes decían algo. Alguien dijo cuando riman los finales, ¿cierto? Los finales cuando riman, por ejemplo, cuando riman solamente las vocales, solo las vocales. No sé, pues, por ejemplo, esperanza, pereza, viveza. Taza con Bueno, agua. ¿qué cosa? Diversa. Taza con agua. Exacto. Por ejemplo, taza con agua. Tomemos ese ejemplo. Si se fijan, son palabras que no son muy similares, pero riman las vocales finales, en este caso la A. Cuando es de esa manera, esa es rima asonante. Solamente riman las vocales finales. Pero cuando yo digo esperanza, bueno, otra que sea, por ejemplo, viveza, tristeza, por ejemplo, viveza, ¿ya? Tristeza. Si se fijan ahí, no solamente riman las vocales, ¿cierto? Rima lo Riman del también, final. exacto, y riman también las consonantes, o sea, riman las consonantes y riman las vocales. Y cuando ocurre eso, ya no es rima asonante, sino que es rima consonante. Y cuando, por ejemplo, las palabras no riman ninguna, o sea, las vocales no necesariamente concuerdan, son palabras muy diferentes, es rima blanca o libre. O sea, no tenemos ningún tipo de relación una palabra con otra. Entonces, cuando riman solamente las vocales, es rima sonante. Cuando riman las consonantes y las vocales y vemos que las palabras se parecen aún más, es rima consonante. Y cuando no rima ninguna, no tiene ni siquiera que ver las vocales, es rima libre o blanca. ¿Ya? Eso también lo vamos a tener que aplicar en la prueba. Me parece que acá en estas preguntas no se los indiqué, pero lo podemos igualmente preguntar cuando leamos los poemas. No estoy segura, a lo mejor sí se preguntó. ¿Ya? Les hablo de lo que Profe, sí. la guía, usted la va a proyectar. Exacto, sí, es esta. Nosotros tenemos que hacer en el cuaderno las preguntas, ¿o no? Las respuestas sí, la idea es que ustedes las puedan marcar porque si es que no tienen acceso a la guía ahora, las puedan tener después. Si no, yo igualmente se las voy a enviar marcaditas con las respuestas, no hay ningún problema. Pero este ya, por ejemplo, está en la plataforma. Sí, yo la tengo. Por eso, si ustedes pueden sacar la impresa, ¿ya? O tenerla, ideal para poder trabajar porque así pueden ejercitar ustedes mismos. Si no, como les digo, esta es la guía que se va a proyectar. La voy Yo a no la guardar tengo. y la voy a ir a imprimir. Ya, me parece súper bien. Los que no la tengan, no se preocupen porque yo se la estoy proyectando acá, pero lo ideal es que posterior a la clase puedan después tenerla para poder ejercitar. Está en la plataforma y se las pasé también en el WhatsApp, ¿ya? Y recuerden que para los que bueno, necesitan o requieren del material, se puede también ir a buscar al colegio siempre y cuando estén inscritos ustedes para que puedan entregarles el material desde ahí, ¿ya? Bueno, como les decía entonces, presenta musicalidad y ritmo, y ese ritmo se da a través de las rimas. Esas tres rimas que vimos, asonante, consonante y rima libre o blanca. Se tiene dos nombres. Y en el dramático, la característica que utiliza, como les decía, es que tiene diálogo y tiene acotaciones. ¿Qué El son las diálogo, acotaciones? se los digo al tiro. El diálogo, por ejemplo, es lo que ustedes ven cuando conversa una persona con otra, cuando una le dice algo a la otra, ¿ya? Y las acotaciones son cuando el dramaturgo, entre paréntesis, nos da más información. Por ejemplo, entre paréntesis podría decir, están en la plaza.
Y ahí no necesariamente los personajes van a decir, uy, estamos acá en la plaza. No, porque la acotación la dijo el dramaturgo, entonces nosotros ya sabemos que está en la plaza. Las acotaciones sirven para que el dramaturgo nos dé más elementos que el diálogo no puede entregar. Porque por lo general, ¿cierto? Las dramatizaciones, yo creo que a lo mejor cuando eran más pequeñitos hicieron drama y se genera a través del diálogo. Pero siempre quizás hay una voz en off que va dando indicaciones extras que son relevantes para que nosotros podamos entender la obra dramática. ¿Ya? Esas son las acotaciones, que no podemos ver por tiempo, ¿ya? Pero que yo quiero que igualmente las conozcan. Están formados por el narrativo, por lo general, por párrafos, ¿ya? El lírico, por lo general, en versos y estrofas. ¿Por qué digo por lo general? Porque recuerden que también está en prosa. O sea, podemos encontrar textos que visualmente tú los mires y digas, uy, ¿será lírico o será narrativo? Porque de repente visualmente, solo visualmente se parecen a un texto en párrafos. Pero después cuando lo leemos nos damos cuenta de que habla de los sentimientos, de la emoción, entonces no es un texto narrativo, sino es un texto lírico. Por lo general los textos líricos los vamos a encontrar en versos y en estrofas, como los poemas que ustedes conocen y que ustedes también crearon. Pero también ustedes saben que encontramos los caligramas, los acrósticos, los haikus que ustedes también crearon, los quebrantahuesos, ¿ya? Que son otro tipo de textos que nosotros hemos visto en el género lírico, ¿ya? Por lo general están formados por párrafo el narrativo, por lo general están formados por versos y estrofas, y el dramático por actos o escenas. ¿Ya? Eso también es importante. Por ejemplo, los actos en general antiguamente se hacían obras de teatro extensas y esas obras de teatro extensas se dividían en actos. Ahora, actualmente, como nosotros ya tenemos otro tipo de forma de expresar el drama, por lo general hacemos obras dramáticas de un solo acto. ¿Por qué? Porque antiguamente las personas no tenían esta facilidad, quizás acceso a tanta información tecnológica, por decirlo de alguna manera, entonces tenían que hacer varios actos para que fueran los personajes a vestirse, a cambiarse de ropa, a poner otra escenografía. Ahora sabemos que nosotros con la tecnología podemos hacerlo eso de manera mucho más rápida. Como ¿Qué cantaban antes, que gritaban para que todos escuchaban. Exacto. Ahora nosotros tenemos micrófonos, tenemos estos acústicos, entonces se nos hace un poco más fácil poder expresar este drama que antiguamente era mucho más difícil y era mucho más largo. De verdad que habían obras que eran casi duraban el día y entre medio habían entremés que se llamaban como que eran como obras cortitas que ayudaban a que mientras existía una obra pequeña, los personajes estaban cambiándose y podían tener otra escenografía diferente. Ahora sabemos que eso es diferente. ¿Qué diferencia hay entre un acto y una escena? Que las escenas cambian cuando un personaje entra o sale de la obra. Por ejemplo, no sé si está la mamá con la hermana, por ejemplo, hablando, o sea, la mamá con una hija. Y hablan, ¿cierto? Ese sería, en este caso, una escena. Cuando entra, por ejemplo, el papá, sería otra escena. Ya cuando se va la mamá, sería otra escena. A eso se refiere. La entrada y salida de personajes determina cuántas escenas tiene una obra teatral. ¿Ya? Y los actos, como les decía, como la estructura máxima que tiene la obra dramática. Y ahora, por lo general, actualmente o contemporáneamente, sabemos que las obras dramáticas por lo general no tienen más de un acto. Hay algunas que sí pueden tener, bueno, 2 o 3 actos, pero no tantos como se tenía antiguamente. ¿Ya? Para que también sepan cómo era. Y algunos ejemplos, bueno, ejemplo el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, entre otros. Recuerden, con estructura narrativa de relatar sucesos. Y en la lírica, bueno, están los poemas, las canciones, y etcétera. Nosotros ya conocimos bastantes. Y en el caso del drama está la obra de teatro, ya el guión, que por lo general el guión se utiliza para la obra de teatro, perdón, pero también se utiliza el guión para las películas. Entonces por eso también se pone como una estructura aparte. Y el libreto, que en general es una estructura que nos sirve para organizar, por ejemplo, la ceremonia o Nosotros algún nos dieron evento. uno ¿Sí? para hacer la obra. Ah, súper bien. De hecho, esa es la idea, es como la estructura que a ustedes los organiza para poder realizar, como dice la Yaeli, una obra, ¿ya?
Y el libreto también, como les decía, también nos sirve para estructuras como ceremonia, ¿ya? O cualquier evento que nosotros queramos exponer, donde, por ejemplo, aparece el nombre del primer locutor, del segundo, qué es lo que tengo que decir, qué dices tú, qué digo yo, y así, ¿ya? Y esa también, ese tipo de estructura, como tiene diálogo, es parte también del género dramático. Ya, ese era como un pequeño resumen porque solo se los puse para poder iniciar. Pero ¿qué es principalmente lo que vamos a hacer hoy? ¿Y qué es lo que va a entrar en la prueba? No. Es el objetivo 4 y es el objetivo 5, ¿ya? El objetivo 4 es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, ¿ya? Son lo primero. Y el 5 es analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión. Si se fijan, bueno, tienen una estructura muy similar. Nosotros trabajamos con esto bastante el primer semestre y habíamos después, posteriormente, empezado a ver los textos no literarios. ¿Se recuerdan que habíamos hecho la diferencia? Yo creo que eso quedó bastante claro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Devolvernos, porque esa parte yo no la pude evaluar y es importante también que ustedes lo tengan claro para poder ser promovidos. Entonces, por eso se tomó en cuenta para la prueba de unidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ahora sí necesito la ayuda de los que les gusta leer, ¿ya? El objetivo de la clase es que repasaremos contenidos vistos en clases anteriores para preparar la prueba de unidad. Y la prueba de unidad estaba para la semana siguiente, ¿sí? Cuando empezamos a ver los géneros líricos fue de la semana 1 en la primera clase, ¿no? Muy bien, fue la semana 1. De hecho, la primera semana que no estaba en la plataforma, la que cuando dijimos no se podía ir a clase porque empezó todo esto de la pandemia, ahí yo les mandé una guía de género narrativo, que tenían que ustedes hacer un mapa conceptual. No sé si se acuerdan, que algunos la hicieron, otros no la hicieron, ¿ya? Pero cuando pasó el tiempo empezaron a entregarme tareas atrasadas y sí, fue la primera clase que empezamos a ver justamente género narrativo. Como les decía, la prueba va a ser el día 21 de octubre esta vez, porque vamos a tener que correrla. Estaba programada para el 14, como aparece en el calendario de la plataforma, pero la vamos a cambiar para el 21 de octubre, ustedes ya saben. Y va a ser muy similar a esta guía, muy parecida en estructura. Recién consultaban al inicio cómo la vamos a hacer por Google Drive. A mí me contó el profesor Gary que ustedes ya habían trabajado una prueba de esa manera, así que no va a ser algo desconocido. Van a tener obviamente... Sí, llevamos 2 pruebas. La de historia y la de matemáticas. Qué bueno, me alegro. Entonces va a ser conocido, ¿ya? La manera en que vamos a realizar la evaluación. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Acá tenemos solo un texto que tiene 2 preguntas. Dice, apliquemos contenidos, lean los siguientes textos y respondan. Ya, alguien por ahí me dijo que quería leer. Este es un texto muy cortito. ¿Quién le gustaría leer este texto? A mí. Ya, léalo. Hay 2 regalos que debemos ofrecer a los niños. Uno son raíces y el otro son alas. Ya. Texto cortito, si ustedes se fijan por estructura, ¿qué tipo de texto sería? ¿Narrativo o lírico? Lírico. Lírico. Por lo general, muy bien. Por lo general, cuando ustedes leen un texto lírico, tienen que interpretarlo, sí o sí, porque ¿qué es lo que pasa? En la narrativa ustedes van, ¿cierto?, leyendo la historia y van comprendiendo qué es lo que pasa. Acá en este caso, yo creo que con poquitas palabras se dijo mucho. Dice, hay 2 regalos que debemos ofrecer a los niños. Yo creo que eso está claro. Uno son raíces y el otro son alas. No quiere decir que son raíces de verdad, ¿se entiende? Ni tampoco que son alas porque los niños no vuelan. Pero yo creo que ustedes Las comprenderán alas qué quiere decir, significan ¿no? que sean libres. Ya, muy bien, ¿cierto? Y quizás el que tengan alas, bueno, también que sean libres, pero el raíces que también, ¿qué podría ser a lo mejor que tenga raíces? ¿Cómo interpretar? Para interpretar que no se vayan de donde están sus padres y se olviden de ellos. Muy bien, ahí por ejemplo podemos ver, ¿cierto? Esta crianza, este que queramos nosotros nuestro lugar de pertenencia, ya sea la tierra, ya sea el espacio cultural, ¿ya? O sea, nos engloba esos 2 regalos, que nosotros tenemos que, bueno, que uno son raíces, o sea, que ellos se sientan que pertenezcan acá,
Y por otro lado, que sean libres, como decía la Yaeli, ¿cierto? Con alas. Entonces la respuesta es la C, ¿o no? Ya, pero veamos un poquito. Dice la número 1. Quiero que fijen bien porque ustedes, así como me imagino tuvieron tiempo para hacer la prueba de matemática y de historia, la de lenguaje también va a tener harto tiempo. Mi finalidad es que ustedes lean los textos y los analicen bien, porque dice, depende de lo que a ustedes les pregunte la respuesta que es correcta. Dice, podemos inferir que el hablante lírico, recuerden que el hablante lírico es la persona que expone este poema, ¿ya? De este poema, dirige su mensaje ¿a quién irá dirigido esto que dice que hay 2 regalos que debemos ofrecer a los niños? Los adultos en general, los ambientalistas, los niños o los ancianos. Los niños. A los adultos Los les adultos. para que le den el regalo. Es que Los eso adultos. es lo que quiero que vean, porque me decían por ahí los adultos y por otro lado me decían los niños. Pero miren de nuevo el texto. Dice, hay 2 regalos que debemos ofrecer a los niños. Uno son raíces y el otro son alas. Se entiende que específicamente sí habla de los Ah, niños. sí, profesora. Se lo está dando a los Sí, padres se le para que ellos le está- den el regalo. Eso. Pero Si se le es está grande hablando. o puede ser que sean grandes, les pueden dar un regalo o que se fueran. Exacto. Y si te fijas ahí, por ejemplo, está dirigido a alguien que no necesariamente son los niños, sino que las opciones que nos dan son los adultos en general, los ambientalistas. Yo creo que esa tenemos que descartarla, ¿ya? Porque no habla específicamente para los ambientalistas. O sea, los ambientalistas, bueno, son los que se preocupan de mantener el ambiente, de cuidar la naturaleza, ¿ya? La fauna, la flora, pero no no va dirigido a ellos. Pareciese ser que tampoco a los ancianos, ¿cierto? A los Sí, a una niños. persona adulta, ¿ya? Pero acá podemos inferir que el poema se está dirigiendo a los adultos Si en sería general si sería Los para los niños. ancianos, sería para los nietos. una cosa así, sí, podría ser, porque si dijese nietos, nosotros diríamos, son los abuelos. Es verdad, habla de los niños, de lo que quieren los niños, de lo que necesitan los niños, pero no va dirigido a los niños, va dirigido a las personas más grandes, a las personas adultas. ¿Se entiende? Sí. Porque dice, hay 2 regalos que debemos ofrecer a los niños. Uno son raíces y el otro son alas. Habla de los niños, pero va dirigido a las personas más adultas. Y la única que podría ser alternativa correcta son los adultos en general. ¿Alguien le gustaría leer la 2? Alguien además de yo. Yo. Ya. ¿Leo nomás? Sí, la número 2. Ya, de acuerdo al poema, podríamos interpretar que lo que pide para los niños el hablante es. Letra A. Los padres. ¿Leo Los nomás? padres. Sí, por favor. A. Alegría y confianza por la naturaleza. B. La naturaleza y la libertad. C. Un pájaro y su historia. Y D. Un lugar en cual pertenece y sentirse libre. Sentirse libre. Dice, Exacto, un lugar al cual pertenecer y sentirse libre. Ya, de A acuerdo ver. al poema, ¿cuál podríamos nosotros interpretar qué es lo que le pide para los niños el hablante? La D. La D, muy bien. De hecho, miren, la C la tenemos que descartar. Dice un pájaro y su historia no tiene nada que ver. La naturaleza y la libertad sí, pero la naturaleza no. Al decir, por es la ejemplo, D, profesora. es la D, muy bien. Es la D. Raíces es el que yo les decía, el tener raíces es que va debajo de la tierra, ¿cierto? Y están como agarradas. Entonces eso quiere decir que la idea es que los niños se les dé pertenencia al lugar donde ellos viven, donde ellos se desarrollan, donde ellos se desenvuelven. Entonces, primero, alegría no tiene nada que ver, nunca habló de alegría y confianza por la naturaleza. La única alternativa correcta, como ustedes me dijeron recién, sería esta, la letra D. Súper bien. Ya partimos con el primer texto. Vamos al segundo. Este es un Este largo. poquitito más largo.
Este es un poco más largo, mire. Oh, Este tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 párrafos. Por estructura visual, así como ustedes lo observan, ¿qué tipo de texto debiese ser? parece un texto lírico. Muy bien, Narrativo. Porque es más largo. ya. Por ejemplo, recién escuché, bueno, es más largo, escuché narrativo, pero quiero que se fijen bien. Recuerden que el narrativo, en general, está escrito por párrafos. Es verdad, ustedes me dirán, bueno, pero parece, es que yo lo Pero, puse en 2 columnas. pero tía, ¿Mm? el, lo de los cuentos, fábula, eso, Sí, las líneas son más largas y muy estas bien. son más cortas. Son cortitas. ¿Cómo se Profesora, llama? y ¿Sí? las palabras que están al final de la línea de los que vamos a leer, están casi ¿Sí? con las palabras, las mismas palabras al final. Muy bien. Que era lo que hablábamos como rimas, ¿cierto? Ujú. Por lo general sí, acá yo se los puse en 2 párrafos, pero para poder ocupar el espacio de la guía, ya para que no quedara tan larga. Pero sí, tienen razón Además los que indican que es lírico. además también usa las palabras que tiene el texto en Exacto, en el título. muy bien. De hecho, como lo que tú dices, es como que va repitiendo también las mismas palabras que utiliza en el título, las va utilizando también en el mismo texto. Quiero que se fijen que visualmente nosotros estamos enfrente primero de estrofas, así se llaman, y las estrofas están conformadas por versos. Por ejemplo, acá, esta completa es una estrofa. Y cada una de estas líneas que dicen ustedes se llaman versos. Entonces, ese tipo de estructura es estructura lírica. Por lo general es cierto, los textos narrativos van de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Pero quiero que tengan cuidado, recuerden que hay algunos textos líricos que sí también están escritos de esa manera, pero tienen que ustedes leer los primeros para saber si es lírico o es narrativo. Como dicen, no tienes que juzgar un libro por su portada. Antes ¿Y de Exacto. cuál es la diferencia? Entre el narrativo y el lírico, las Sí, rimas. el narrativo, bueno, aparte, como dices tú, es el lenguaje, pero principalmente también nosotros en el narrativo vemos que cuando tú empiezas a leer el texto te das cuenta que te está contando una historia, te está relatando un hecho, un suceso, ¿ya? En cambio, en el lírico, más que relatarte, porque también te puede relatar, es que tú te das cuenta de que el hablante lírico está expresando sentimientos, emociones. es como Que literario y pudi- no literario, ¿no? lo que pasa es que recuerda que estos están en el ámbito de la literatura los dos, ¿ya? Pero la diferencia es que sí, hay una comparación entre el literario y no literario y hay una comparación entre el narrativo y el lírico. Por eso tú podrías hacer esa relación. Pero recuerda que el narrativo y el lírico son literarios. Y los no literarios son los que vimos la receta, la carta. ¿Te recuerdas todos los que ustedes hicieron? La noticia, el afiche. Sí. Todos esos son no literarios. Acá volvimos como Bien. a los contenidos anteriores. ¿Sí? Además, en el narrativo se, se empieza con, por ejemplo, había una vez en un Mm. lejano bosque. Por lo general sí. O con la descripción de algún personaje o de algún lugar. Hay varias maneras, pero sí, como lo general los cuentos, había una vez, érase un monumento tan importante, lo dice de esa manera, pero siempre la finalidad va a ser relatar un hecho, ¿ya? ¿Alguien me podría leer, me ayudar a leer, perdón, El Oh, casamiento de negros? yo quiero. Ya, por favor. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos negros, cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un Man- mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita.
carbón que también es negro. Algo le duele a la negra. Vino el médico del pueblo, recetó emplasto de barro, pero el barro más negro, del barro más negro, que le dieron a la negra. Zumo de maqui de cerro. Ya se murió la negrita. Qué pena. No sé qué dice ahí. Pal. Ese cuando hay una... Pena al Que pena por- al pobre negro. Es como para... Es una palabra que no está completa, ¿cierto? La echó dentro de un Un cajón. cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela. ¡Ay, qué velorio más negro! Violeta Parra. Gracias. Miren, acá hay varias palabras que quizás no todos conocen. Yo les puse una sola, que era emplasto, que es la sustancia espesa y pegajosa que se extiende sobre un trozo de tela. Miren, que se aplica con fines terapéuticos, sobre la parte de la piel, ¿ya? Ahí no me aparece completa, no me había fijado, ¿ya? Pero ahí voy a ver cómo lo puedo agrandar. Es para que sepan qué es emplasto. Por lo general, miren, este texto lírico es más largo que el anterior. Entonces siempre yo les sugiero que lo vuelvan a leer de nuevo. Entonces dice, casamiento de negros. Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. O sea, todo era negro. Y era la familia. Cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro. Llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Esto fue después del matrimonio, si se fijan. Algo le duele a la negra. Vino el médico del pueblo, recetó emplasto de barro, ¿ven? Esa sustancia como pegajosa. Pero el barro más negro que le dieron a la negra, zumo de maqui de cerro. El zumo en este caso es como lo principal o lo que queda. No sé si ustedes han hecho naranja exprimida. ¿Ya? Queda como una, ¿cómo se podría decir cuando ustedes pasan el colador? Ahí queda como ese zumo, que es como Es como la ¿Queda el restito como- esto combinado? Sí, acá se entiende que el zumo es lo más importante, ya no es algo que tú botes, nosotros lo botamos cuando hacemos jugo, pero es como lo que concentra la fruta, por decirlo de alguna manera, para que lo puedan entender el concepto. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La echó dentro de un cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Un texto de Violeta Parra, que también celebró hace algunos días atrás, bueno, se conmemora el día de su nacimiento, para que sepan. Número 3. Pregunta, ¿cuándo comenzó a sentirse mal la negra? Después del matrimonio, Muy bien, después del matrimonio, antes del matrimonio, luego de años después del matrimonio, cuando ambos negros eran ancianos. Yo creo que hay varias que tenemos que descartar. Si se fijan acá, al principio decía, cuando empezaron la fiesta, ¿cierto? Pusieron el mantel, se fueron a acostar debajo del cielo negro. Y allí están las dos cabezas, ¿cierto? Amanecieron con frío. nunca tuvieron que dijeron prender cuando fuego. estaban ancianos. Exacto, pero no lo dice, ¿cierto? No dice nunca dónde estaban ancianos. Nunca. Dice que algo le duele a la negra. Eso fue después del matrimonio. No dijo que años después le dolió. Muy bien. Tampoco dijo años después, como dice la Yaeli, entonces no puede ser la C. La única que podría ser, ¿cierto? Es la letra A, porque tampoco fue antes del matrimonio y ya se habían casado. La alternativa correcta entonces sería, O si no, ya hubiera sido un funeral en vez de un matrimonio. exacto, y no hubiera habido matrimonio porque no se podrían haber casado porque estaba muerta la negra. Entonces debería haber sido, en este caso, después del matrimonio. ¿Qué recetó el médico a la negra? Emplasto de barro, del barro más negro, zumo de maqui de cerro blanco, medicamentos del pueblo más cercano, un analgésico para los dolores. La Muy bien. Acá, por ejemplo, La- muy bien, había un distractor que era zumo de maqui de cerro blanco. Pero si se fijan acá, que recién lo leímos, dice, algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo el y dijo, barro más negro del pueblo.
Muy bien, recetó emplasto de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra. Y después de eso le dieron el zumo de maqui de cerro, pero nunca dijo que el médico le había recetado, sino que se lo recetó el emplasto de barro negro, que es la sustancia espesa pegajosa más negra, en este caso, porque está hablando de negro. Muy bien, niñas, muy bien. ¿Cómo es la ceremonia de matrimonio de los negros? Todas de negro. Sí, pero no tenemos alternativa a toda de negro, pero fíjense bien cuál. No tuvo fiesta, muy concurrida, familia. muy bien, en familia. Miren, la única opción que había es verdad. El matrimonio fue negro-negro. Porque no era lujosa. No era lujosa, muy bien. Muy Puede que hayan sido pobres igual. Sí, no lo dice, pero acá si se fijan dice. Dijo que hubo fiesta, no que no tuvo fiesta. Exacto, dice cuando empezaron la fiesta, entonces dice, se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, negros, novios y padrinos, negros, cuñados y suegros. Profe, O sea, sí, no alcanzaron ni a estar ni un día casados. ningún día casado, exacto, ningún día. Entonces, por descarte, la única alternativa que podría haber sido es en familia, porque estaban con el cuñado, con los padrinos, ¿ya? Con los suegros. Como dice, no estuviste ni un día en mi vida y ya te fuiste de mi vida. Exacto. Y la última, dice, en el último verso la palabra negro, en el último verso, equivale a, quiero devolverme un poquito, dice, ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, la echó dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. ¿A qué se referirá? ¿Se referirá a oscuro, a solo, a apagado o a triste? Oscuro, Solo. oscuro, Oscuro. oscuro. ¿Ya? La ¿Les parece que debe ser oscuro? Pero fíjense bien en algo, porque yo no digo que la palabra negro sea oscuro. apagado. Exacto, por ahí escuché algo. Miren, lo que pasa es que está Apagado. hablando de que se murió la negrita. Qué pena para el pobre negro. Le Es echó- triste, Apagado, triste, profesora. Yo digo triste. Apagado. triste, triste. Por ejemplo, sí, eso quiero que quede claro. Miren, dice, se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La echó dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Yo sé que negro significa oscuro, porque eso en diccionario lo vamos a encontrar. Pero acá como está utilizado el concepto, es porque es un velorio, ¿ya? Es un momento de pena, como dice, pena para el negro. Entonces, acá la alternativa que debiese ser correcta, ¿ya? No necesariamente apagado, a pesar de que dice que no se prendieron velas, pero es para que ustedes se distraigan en eso, porque no es relevante que sea apagado, porque ya dijo que no se prendieron velas, sino que como había una pena, la palabra negro equivale en ese verso a triste. Sería como que si hubieran prendido la vela, con la tristeza se apagaría. Sí, pero ahí, por ejemplo, es para distraerlos a ustedes, porque dice que se apagan las velas, ya lo dijo, fue un funeral apagado, ¿ya? Pero no quiere decir que esa palabra de negro que se utiliza ahí esté equivaliendo a ello, sino a la pena que tenía ese negro. Entonces la alternativa correcta tendría que ser También quedó solo. Triste. Y también, como dicen, también quedó solo, pero eso es una interpretación que nosotros estamos realizando. Acá te están preguntando cómo equivale. Entonces, por eso descartamos oscuro, que efectivamente es el concepto de definición de ello, pero no cómo se utiliza. Solo se quedó porque la negrita se murió. Y apagado también era porque también podemos ver que no había luz. Pero a lo que se refiere Y nadie se veía porque todos eran negros. es Obvio, que era es obvio. triste. ¿Ya? Profesora, ¿tan largo este poema, tan ancho? No es Sí, un poema. no, es que eso es lo que también quiero que Es vean. dramático. Es un texto dramático. Es un texto. Profesora, ¿puedo también leer? Sí. Es un ¿Profesora? texto- Sí. Antes de comenzar la lectura, Jonathan tenía una duda. Pregunta, ¿cuándo comenzamos a estudiar el género lírico? Si eso lo vimos en el primer semestre o en el segundo, porque él quería, parece, revisar o retroceder con algunos conceptos. En el Lo primero. vimos exacto, en el primero al final, el primer semestre al final, lo vimos. Y me parece que también alcanzamos a ver algo al inicio de este segundo, porque ustedes tuvieron que enviarme también algunos poemas
Déjenme revisar aquí. Pero fue a fines del primero y a principios del segundo. En todo caso, Bien, pero la duda que yo tengo es la primera semana que está subida a la plataforma. Ya, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que la primera que está subida a la plataforma parece que trabajamos con un texto que se llamaba La Caperucita, ¿se recuerda? La Caperucita. Ah, la Caperucita que era del Pepe De Pepe Pelayo, Pelayo. ¿Se recuerda? Ese es un texto narrativo. que salió Ya. negrita. De ahí, por ejemplo, empezamos a ver narrativa. O sea, estuvimos harto tiempo viendo narrativa el primer semestre, más que el segundo. Segundo vimos textos no literarios. Pero en todo caso, si requieren que yo les indique las semanas o las guías, yo no tengo ningún problema para que puedan repasar. Pero recuerden que nosotros siempre hemos trabajado con el texto del estudiante. Entonces ahí aparece casi todo. Tía, Profesora, ya estoy escribiendo todas las respuestas en el cuaderno. Muy bien. ¿Sí? ¿sabe por qué me doy cuenta que es un texto dramático? ¿Mm? Porque si tú lo miráis, tiene las rayitas de que habla alguien. Habla alguien. Tiene signos de exclamación, tiene preguntas, como lo hace un texto dramático. Sí, Como la pero- voz en off. Exacto, la voz en off, pero fíjense en algo sí, porque por lo general, ahora no lo hemos leído, lo estamos mirando nomás, pero hay algo que ya Eli dice que es cierto, de que hay diálogo, ¿cierto? Se fijan esas rayitas, esos signos de interrogación, de exclamación, indica que hay personas que se están comunicando. Entonces, efectivamente, este texto tiene algo de estructura dramática, pero yo creo que necesitamos leerlo primero para saber si nos relata alguna historia. Estamos Porque sí. tomando apuntes con tan solo verlo. Sí, pues es que es visual, Sería veamos primero. Tipo y dramático al mismo tiempo. Es que de hecho existe la mezcla. Existe esta mezcla que tú puedas incluir un texto, como dice la Yaeli, que pueda tener algo de dramático dentro de uno narrativo. Pero leamos primero para saber qué es, ¿ya? ¿Quién quería leer? ¿Puedo leer? La Fernanda Leighton. Ya, El viejo guindo se llama este texto. Lee, ¿Hasta dónde o todo? Lo que esté, hasta donde usted quiera, porque después podría leer otro si quiere. Bueno, voy a leer lo primero nomás. Bueno, En un campo, al medio de un potero olvidado, había un guindo. Pedro y Juana siempre iban a jugar a un lugar y sacaban las pocas guindas que el árbol daba. sí. Un Importante, sí. día el guindo con voz triste les dijo: Ya, ¿alguien más quiere leer? Usa la personificación. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere leer? Yo Ya, continúe. estoy muy viejo y no podré dar más frutos. Ya tengo más de 100 años. Muy luego, cuando llegue el viento fuerte, me caeré. Mis raíces no serán capaces de sostenerme. ¿Te caerás? Dijeron los niños. No puede ser. Algo haremos por ti. Pedro y Juana comenzaron a sacar las guindas una por una para dejarlo más liviano, pero eso no era suficiente. De pronto a la niña se le ocurrió una idea. Hagámosle una casa para protegerlo del viento. Tomaron unas tablas, unos clavos y se pusieron a trabajar, sin descanso. El guindo por fin quedó encerrado con una gran protección a su alrededor. Le dejaron una puerta para ir a regarlo, cuidarlo, conversarle y darle ánimo. Cada día lo trataban con más cariño y cada día le crecían nuevos brotes, hojas, flores y por último aparecieron unas ricas y rojas guindas. Después de un tiempo decidieron sacarle las tablas que le habían servido de casa. Ya no eran necesarias
estaban más joven, como nuevo. El árbol estaba mejor que nunca, al sentirse querido y hermoso. Las mariposas lo visitaban, los niños le cantaban, las gallinas comían a su alrededor y los pollitos salían del cascarón a gozar de su sombra. Un día en que Juana y Pedro, como de costumbre, habían ido a jugar a ese lugar, se levantó un fuerte viento. Los niños sintieron miedo por la vida del guindo. Se acurrucaron debajo del árbol y cansados se quedaron dormidos. No supieron si había sido un sueño o realidad, pero lo cierto es que los dos habían escuchado la voz del guindo que les decía: no teman, estoy firme, gracias a ustedes. Seguiré dándoles mis frutos y tendrán tantos que podrán comer y regalar a quien quiera recibir. Luis Felipe Navarro. Muy bien, muchas gracias. Ahora que leímos el texto, ¿se dan cuenta qué tipo de texto es? ¿Será narrativo, será lírico o será dramático? ¿Qué es lo que hace? Cuenta una historia, expresa sentimientos, Entre dramático emociones, y narrativo. o en este caso expone una situación, ¿cierto? O representa una realidad a través del diálogo. ¿Se recuerdan cuando ustedes me decían que habían visto o les habían entregado algunos libretos o les habían entregado también guiones para poder hacer obras Era para dramáticas? hacer el teatro del Chavo del Ocho. Ah, súper. ¿Pero se parece a esto o no se parece tanto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se parece a algo? Sí. Ya. Por lo general, miren, si se fijaron al principio, hay diálogo, ¿ya? Eso tiene algo de dramático, porque vemos que hay un diálogo entre el guindo, ¿cierto? Y estos dos niños. Pero lo que hace principalmente es relatar una historia, relatar la historia del guindo, este guindo que estaba viejo, ¿cierto? Y estos niños que lo quieren ayudar. Entonces, principalmente se apega a lo que es narrativo, ¿ya? Tiene elementos dramáticos, sí, pero se apega a lo que es narrativo. Los textos que yo les voy a presentar, mi idea es que siempre los lean 2 veces, ¿ya? Dice el viejo guindo: en un campo al medio del potero olvidado había un viejo guindo. Pedro y Juana siempre iban a jugar a un lugar y sacaban las pocas guindas que el árbol le daba. Un día el guindo con voz triste les dijo: estoy muy viejo, no podré dar más fruta. Yo tengo más de 100 años. Muy luego, cuando llegue el viento fuerte, me caeré. Mis raíces no serán capaces de sostenerme. ¿Te caerás?, le dijeron los niños. No puede ser, algo haremos por ti. Pedro y Juana comenzaron a sacar las guindas una por una para dejarlo más liviano, pero eso no era suficiente. De pronto a la niña se le ocurrió una idea. Dijo: hagámosle una casa para protegerlo del viento. Tomaron unas tablas, unos clavos y se pusieron a trabajar sin descanso. El guindo por fin quedó encerrado en una gran protección a su alrededor. Le dejaron una puerta para ir a regarlo, cuidarlo, conversarle y darle ánimo. Cada día lo trataban con más cariño y cada día le crecían nuevos brotes, hojas, ¿sí? Pero pasa algo, que si estaba encerrado, ¿cómo le llegaba el sol para que creciera? Si se fijan, ellos le dejaron una puerta, ¿ya? Para ir a regarlo, cuidarlo, conversarle y darle ánimo. Es verdad, a lo mejor no dice que le dejaron algo abierto arriba, pero yo supongo que tiene que haberle llegado la luz, porque sabemos que las plantas o los árboles necesitan de la luz. Entonces tendríamos que asumir, Los no lo hoyitos. dice. Sí, tendríamos que asumir de que le llegaba algo de luz y no se hubiera muerto, ¿cierto? Y como dice que lo trataban con tanto cariño, cada día le crecían brotes, hojas, flores. Y por último aparecieron de nuevo estas rocas ricas y rojas guindas. Después de un tiempo decidieron sacarle las tablas que le habían servido de casa. Ven, a lo mejor pusieron tablitas nomás y arriba lo dejaron descubierto. Podría ser. Ya no era necesario, estaba muy Le joven como pusieron nuevo. vidrio. No lo dice, pero da la opción de que sí, de que le llegaba la luz, porque si no, como les digo, insisto, se hubiera muerto. El árbol estaba mejor que nunca, se sentía querido y estaba hermoso. Y las mariposas lo visitaban. ¿Ves? Si las mariposas lo visitaban era porque tenía cómo entrar.
Los niños le cantaban, las gallinas comían a su alrededor y los pollitos salían del cascarón a gozar de su sombra. Un día en que Juan y Pedro, como de costumbre, habían ido a jugar, no, perdón, ahí ya le habían sacado las tablas, ¿ya? Se levantó un viento fuerte. Los niños sintieron miedo por la vía del guindo y se acurrucaron debajo del árbol, y cansados se quedaron dormidos. No supieron si había sido un sueño o realidad, pero lo cierto es que los dos habían escuchado la voz del guindo que les decía: no teman, estoy firme gracias a ustedes, seguiré dándole mis frutos y tendrán tantos que podrán comer y regalar a quien quiera recibir. ¿Ya? Insisto, los textos, la idea es que se lean por lo menos 2 veces, por lo menos. Ya. ¿Quién cuenta la historia? ¿La cuenta Juan? ¿La cuenta Pedro? ¿La cuenta un viejo guindo? ¿O alguien que no participa de la historia? Alguien que no participa en el texto. La D. Muy bien. Porque está diciendo que Juana y Pedro, no, yo me llamo Juana y Pedro fuimos a este lugar. Muy bien, de hecho acá lo dice, en un campo al medio del potero, ¿cierto? Había un viejo guindo. Pedro y Juana siempre iban a jugar a un lugar y sacaban las pocas guindas. O sea, no son ellos los que están relatando la historia. Es bueno, como y aparte, la que nosotros hicimos, que una de nosotras tenía que ir contando mientras nosotras actuábamos. Exacto. Es un artista desconocido. Exacto, es una persona desconocida, pero es alguien que tampoco participa de la historia. Por ejemplo, acá dice Juan. Juan nunca estuvo en la historia, es Juan, pero es como un actor, ¿ya? Pedro tampoco, y el viejo guindo tampoco, porque no es él quien cuenta su propia historia. Es Juana. Es Juana, ¿cierto? Pero ahí para que se fijen, es un distractor, son preguntas. Juan nunca estuvo en la historia, ¿ya? Nunca estuvo. Y Luis Felipe no puede ser porque Luis Felipe es el autor de la obra, ¿cierto? No es el narrador. Recuerden que son 2 personas diferentes. El que la creó. Sí, muy bien, el que la creó. No sé si se recuerdan, este es un detalle. ¿Cuántos años tenía el guindo? Más de 100 años. Muy bien, si se recordaban, ahí está, más de 100 años. Eso es solamente para que lo saquen del texto, donde decía, ahí está, ya tengo más de 100 años. ¿Ven? Ahí está. Entonces la alternativa correcta es ¿Qué letra era? la B. Sí, la B. Más de 100 años. ¿Qué hicieron los niños para ayudar a construyeron una casa para protegerlo? Ya, lo regaron más, lo regaron más de lo normal, estaba leyendo mal, les pidieron a los animales que los ayudaran, construyeron una casa para protegerlo, le dieron vitaminas especiales para árboles. Yo creo que recién ya se dijo la respuesta, ¿no? No existe la... Estuvieron todos de acuerdo. Hay unas que son muy absurdas, que no tienen nada que ver. ¿Qué salvó a Si lo regalan más de lo normal se va a ahogar. Sí, eso es cierto también. Mucha agua para los árboles y las plantas también les hace mal. También les hace mal. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, no hay mucho que discutir, ¿no? La 10. ¿Qué salvó a este guindo? El clima del campo, sus amigos animales, sus conocidos del campo, el amor y protección de los niños. El amor, en la D. Muy bien, el amor y protección de los niños. Porque el clima no lo ayudaba, porque él era viejito, entonces el viento lo iba a soltar. Sus amigos animales, los animales no lo ayudaron, lo acompañaron sí en alguna, cuando iban las maripositas, ¿cierto? Pero no lo ayudaron ellos. Sus conocidos del campo, yo creo que es muy general, pero la que sí es el amor y protección de los niños, que fue Juana y Pedro, ¿cierto? ¿Sí se llaman? Juana y Pedro. Entonces sería el amor y protección de los niños. ¿De quién? De Juana y Pedro. Y la última. ¿Qué regaló el guindo a quién o quiénes los salvó? Flores, frutos en abundancia. Frutos en abundancia. O sombra. Muy bien. Porque frutos en abundancia. Darle a quien requiera. Muy bien, de hecho ahí lo dice, ¿cierto? Dice, dándole mis frutos y tendrán tantos que podrán comer y regalar a quien quiera recibir. Y eso quiere decir que es en abundancia, o sea, muchos, para ellos, para quienes quieran regalar y para los que les quieran dar. ¿Ya? Entonces, la guía, bueno, como les decía, se realiza en clase online, será un repaso para la probabilidad.
¿ya? Este tipo de preguntas van a ser van a estar expuestas en la prueba. Van a tener un texto lírico y un texto narrativo. La única que se va a agregar, para que lo sepan, va a ser una producción textual. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Según si ustedes me ayudan. Hemos hecho poemas, ¿cierto? ¿Qué más hemos hecho? Hicimos Hicimos un cuento. Hicimos un cuento. ¿Hicimos un mito o no hicimos mito? Hicimos un... No, ya me acordé. nosotros escuchamos Hicimos un mito. cómic, sí, hicimos un cómic, ¿se recuerda? Sí, Ya. yo no lo alcancé a terminar. No. Ya, pero de esos 3 textos yo les voy a pedir para la prueba que hagan uno de esos 3. Obviamente no les voy a decir cuál, pero quiero que se recuerden de la estructura del poema, de la estructura del cuento y de la estructura del cómics. Y eso va a ser la evaluación del día 21 de octubre. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No. ¿No? Yo creo que no les va a ir mal, ¿ya? Porque igual hemos trabajado harto, ¿ya? No sé si sea necesario, profesora, mostrarles ahora, o ¿qué cree usted? ¿O les mostraremos el día de la prueba, el 21? Sí, mejor, porque en el ¿Cierto? fondo ellos conocen el formato, lo único que nos falta es aclarar si vamos a pedir o no el correo electrónico. Ya. Pero es Así la que misma estructura, como les decía, de la prueba de historia y la prueba de matemáticas. Así que yo creo que lo que tienen que hacer ahora, bueno, es repasar un poco de contenidos. Lean, ya, el lenguaje, lo más importante es leer texto y que ustedes logren comprender. Mi idea es que de esa manera lo puedan hacer, no solo con los textos que trabajamos acá, sino con todos los que ustedes tienen a sus alrededores. ¿Ya? Yo les aconsejo que para estudiar lean harto, ¿sí? ¿Jonathan? Cuando termine la clase y puede mandar desde cuando empezamos a ver los textos género. Eso es lo que estamos Sí, viendo sí ahora. puedo, Profe, sí. yo después de la clase le voy a mandar la otras 2 tareas que me faltan a mí. Bueno, ya, voy a hacer esas 2 cosas, miren, les voy a enviar las semanas, espérenme ya, les voy a enviar las semanas que corresponden a la que es la prueba de unidad para que repasen. Voy a esperar sus trabajos, recuerden que hasta hoy día tienen para enviarme la noticia, la ficha y el instructivo, ¿ya? Y si no me han enviado tareas anteriores, envíenme. ¿Qué me decía? Que hoy día le iba a enviar la noticia de la ficha. Bueno, todavía estará a tiempo. ¿Ya Eli me va a decir algo? Yo sé cantar la ópera. ¿Verdad? Oh. Ay, qué lindo. ¿Sí? Porque cantar ópera es Yo muy me la sé cantar, difícil. Hay que tener una voz. Yo también quiero cantar, quiero contarle los ausentes porque me parece que hay algunos presentes que no han dicho. Entonces, para que escuchen. Escuchen a la profesora Carola. Ya, si es que está presente alguien que voy a nombrar, que está en este momento ausente, tiene que poner su nombre. Danara Vilés, ausente. Anaí Bustamante, Benjamín Chevair, Martina Cortés, Matías Cortés, Meli Espejo, Edson González, las hermanas Pereira y Martina Ramos. Están ausentes en estos momentos. ¿Ya? Así que si está alguien, que por favor escriba su nombre para que no vaya a quedar ausente en la clase. Sí, hay algo importante que la profesora puso en el chat. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que cumplimos con el objetivo de hoy? Que como lo tenía en la presentación. Yo Sí. creo ¿O qué es lo que que aprendimos sí. hoy también? ¿Sí? Sí. Sí, cierto, vimos el objetivo de aprendizaje 4 y el 5. El 4 es de narrativa y el 5 es de lírica. La Martina Cortés sí está. Y la Martina Ramos igual. Sí, recién ahí puso Manuel Alain, puso Martín Sí. Ramos. Tiene que escribir su nombre. Gracias, Frank. Sigamos viendo, Sí. analicemos el cierre de la clase para ir terminando. Profe, ¿y por qué Lexon antes se metía a todas las clases y ahora no? Ninguno se mete. Mira, la Isaura tiene una duda y escribió por el chat. Profe, Ivania, lo que no entiendo es lo que dijo de hacer, creo, un poema. Ya. Gracias. Miren, lo que pasa es que la prueba, aparte de tener texto, así como lo que les dije de un texto lírico y uno narrativo, al final yo les voy a pedir que ustedes creen un texto. ¿Qué le pasó al Frank? Les voy a pedir que al final puedan ustedes escribir un texto en la prueba. Tienen que escribir un texto. Puede ser ese texto un poema, puede ser ese texto un cuento o puede ser un cómics. Obviamente yo no les estoy diciendo ahora porque van a tener que hacerlo en la prueba, pero va a ser uno de esos,
al azar. Yo les puedo decir, no sé, ya, hagan un poema y van a tener que hacerlo para la prueba, ¿ya? Entonces prepárense para tener que escribir La también. otra prueba que decía que teníamos que hacer un cuento. Exacto. Por ejemplo, ahora puede ser un cuento también, o podría ser un poema, o podría ser un cómics. Ahí voy a decidir qué es lo que más se les acomode a ustedes para el tiempo que yo les voy a dar, que no va a ser poco, ¿ya? Para la prueba, porque van a tener no sé cuánto, bueno, me imagino que similar a la profesora de... Profe, ¿te puedo mandar la clase al WhatsApp? Sí, que la envío Para al repasar igual. Sí, yo se las envío, no hay ningún problema. Ya, chicos, si no hay ninguna otra duda, a ver, si no hay Chao. ninguna otra duda, estamos ya para despedirnos. Así que Chao. estén muy bien. Chao, chao. ¿Ya? Chao, profe. Envíenme Disculpa las por lo que tareas. dije recién. Chao. Envíenme las tareas. Chao, Disculpa chao. por lo que dije recién. Chao, profe. No se preocupe.